Buenas tardes una vez más, los saludo desde aquí desde casa. Saludos y bendiciones para nuestra iglesia, Casa de Dios Emanuel, para nuestros amigos y familiares que ven este video. Seguimos con la serie de las 7 cartas enviadas desde el cielo para las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Les voy a pedir que tomen su Biblia. Hoy sí vamos a estar leyendo algunos pasajes que tienen que ver con el tema que estamos llevando. Y hoy el mensaje de hoy se titula, es la pregunta: ¿quiénes son los vencedores? Esto es un mensaje ya repetido, ya lo enseñé en la iglesia Casa de Dios Emanuel, pero lo hago con el objetivo de que aquellos que nos están sintonizando por primera vez, segunda vez, tercera vez, aquellos que no se congregan en nuestra iglesia, pues tengan más información en torno de estas 7 iglesias o estas 7 cartas, para que podamos entender un poco mejor la escritura día a día a través de la lectura, el estudio de la palabra. Podemos entender mejor a la persona y la obra de Cristo, sobre todo, ¿no? Y entonces toma su escritura por ahí, o si gusta puede tomar nota y anotar las citas, y más tarde puede corroborar con ellas lo que estamos enseñando aquí. Lo vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias en esta tarde, Señor, en este día, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar reunidos, Señor, como iglesia de esta manera, un poco inusual, pero estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, seguimos siendo la iglesia. Gracias por ello, Señor. Nos congregamos o estamos reunidos en este momento, Señor, con el propósito primeramente de alabar y exaltar tu nombre, Señor, y así mismo, Señor, recibir, Señor, el alimento que es tu palabra, Señor, porque tú mismo dijiste, dice tu palabra, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, te pedimos pues que tú, Señor, traigas bendición, consuelo, edificación a la vida de cada uno de aquellos que van a estar escuchando este mensaje, Señor. Y sobre todo sabiendo esto, que lo hacemos con el propósito de exaltar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias te damos por todo esto, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada se me pasó por completo. No les di una cita muy importante que tenía que ver con la corrección del Señor Jesús. Hablaba sobre, hay muchos todavía en la iglesia que creen que cuando fallan, Dios los castiga con enfermedades, con tribulaciones y cosas por el estilo. Y sabemos que todas esas son cosas que, estando en esta tierra y en este cuerpo, vamos a padecer más tarde que temprano. Simplemente el Señor usa eso, obviamente, no para, como muchos dicen, enseñarme una lección o como pago a mi desobediencia. No, el Señor no trabaja de esa manera. Él nos disciplina con sabiduría y con amor. De eso se trató la clase pasada. Y hay una cita, o mejor dicho, hay 2 citas en el Nuevo Testamento, y que tienen que ver también con el Antiguo Testamento. Si usted lo estudia en su casa más a fondo, si tiene una Biblia que tiene concordancia, ahí se va a dar cuenta que hay más citas que hablan de lo mismo. Y Dios no nos castiga con enfermedades para enseñarnos una lección, ni mucho menos. Y lo vemos aquí en estas 7 cartas que Jesús envía, a sus iglesias, y las corrige de una manera sabia y con amor. La palabra a la que me refería, y no lo expliqué la semana pasada, es esta. En el capítulo 3 de Apocalipsis, si va rápidamente ahí conmigo, en el versículo 19, Jesús dice lo siguiente a la iglesia de la Odisea. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando tomamos este texto fuera de contexto, y lo aplicamos de esa manera, sin el conocimiento de quién es la persona de Jesús y el trato que Él tiene para con sus discípulos, entonces obviamente cuando fallamos, todos fallamos, cuando no tenemos el conocimiento correcto, lo único que estamos esperando es un castigo. Y ese castigo puede venir de muchas maneras. La más común siempre es: el hermano está enfermo porque está en pecado, porque desobedeció al Señor, y por eso Dios le manda este castigo. Cuando realizamos estas palabras en el original, en el griego, porque esto fue escrito en griego,
El versículo 19 nos habla de reprobar. La palabra es elexio en griego. Y esta palabra significa reprobar con convicción. ¿Sí? En otra manera, reprobar o recriminar corrigiendo de una manera, ¿cómo se dice? Suave o con cariño o con amor, para que mejor me entienda. La palabra castigo que miramos aquí, esa palabra, la palabra en griego es paideo y quiere decir disciplinar. Por eso somos sus discípulos, por eso es que nos disciplina. Y la palabra en el griego quiere decir educar a un niño, instruyéndolo y corrigiéndolo. Y si usted se da cuenta y nota esto, él no lo hace a golpes, él no lo hace a gritos, ¿sí? Él no lo hace enviándonos enfermedades, ni mucho menos. Entonces son ideas que a veces tomamos, ¿sí? Y es porque las escuchamos de otras personas y están asegurando cosas y diciendo cosas de Dios que Dios no es. ¿Ok? Esa misma pasaje lo encontramos en varios pasajes en la Biblia y nada más quiero hablar sobre lo que encontramos en Hebreos. En Hebreos encontramos lo mismo, ¿sí? Lo mismo en el capítulo 12 de Hebreos. Dice el versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Se da cuenta? Entonces, si tú no estás recibiendo disciplina, si tú no estás recibiendo enseñanza, ¿sí? Si tú no estás recibiendo corrección, si tú no estás siendo instruido en su justicia, es que tú no eres su hijo. Así de sencillo. ¿Ok? Dios no disciplina al perdido, Él disciplina a sus hijos. Y esto es importante por lo que voy a hablar hoy. Fíjate bien lo que estoy diciendo. A sus hijos, los hijos de Dios. Dios corrige a sus hijos. Dios los disciplina. Él no disciplina al perdido. Y cuando hablo de hijos, o sea, la relación de padre a hijo, que es lo que somos ahora, y de hijo a padre, es importantísimo esto que voy a hablar hoy en esta lección. Porque también está distorsionada esa idea. Tenemos una idea distorsionada en cuestión de prioridades. ¿Sí? La Biblia habla de que somos ovejas. Sí. En una manera ilustrativa, sí, es lo que somos. ¿Verdad? Somos sus siervos, sí, porque les servimos. Pero sobre todo somos sus hijos. Eso es lo que somos ahora en Cristo, sus hijos. Y dice este versículo, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y ese versículo fue tomado de Proverbios 3:12. Y Él no nos azota, Él dice que disciplina. Entonces es importante que sepamos esto y lo apliquemos correctamente a nuestras vidas. De otra manera vamos a tener un concepto equivocado de Dios y sobre todo de la relación que tenemos ahora con Él gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y también gracias a que ahora se estableció un nuevo pacto y la relación del antiguo pacto era diferente a la relación que tenemos ahora en el nuevo pacto. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los vencedores? La pregunta que hago, ¿quiénes son los vencedores? Es obvio que somos nosotros. Y la misma Biblia nos dice quiénes son los vencedores. Jesús hace esta misma promesa a todas las iglesias. Si usted lo nota, dice que al que venciere. Y esta promesa nos hace pensar lo siguiente: ¿cómo puedo ser yo un vencedor? ¿Y qué pasará si no lo logro? Y hago estas preguntas porque es las preguntas que todos tienen, o la mayoría tienen en su mente, ¿no? Cuando desconocen, ¿sí?, la palabra de Dios. Otra pregunta muy común, ¿qué es lo que pasará si no lo logro? Bueno, esa ya la mencioné. ¿Acaso si no lo logro voy a perder mi salvación? Jesús es lo que me está diciendo, me está amenazando de esa manera. Por lo tanto, bajo esa amenaza yo tengo que echarle muchas ganas. Y nos encontramos con un problema ahí, ¿verdad? Porque para ser un vencedor, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿O qué tantas cosas necesito hacer para ser un vencedor? Y ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Algunos definen el vencer como una lista de cosas
que tengo que hacer. Fíjate bien lo que estoy diciendo y observa bien esta palabra, tengo que hacer. Tengo que prevalecer en las pruebas de esta vida. Muchos piensan de esa manera. Tengo que desarmar a mis enemigos espirituales y conquistar todo pecado. Tengo que resistir la tentación. Tengo que caminar diariamente en victoria. Tengo que vencer al diablo. ¿Te fijas? Tengo. Todo apunta hacia quién, hacia ti y no hacia él. Cosas que tengo que hacer. Y no solo lo que tengo que hacer, es lo que quiero hacer. Nota la diferencia. Ahora en Cristo todas estas cosas las quieres hacer. Y las haces porque ya lo eres. Es parte de tu naturaleza. Eres una nueva criatura en Cristo. Y parte de esa nueva criatura es que ahora somos vencedores en Cristo. Obviamente, ¿verdad? Tengo que vencer al diablo. Es algo que hoy en día, qué bárbaro. La guerra espiritual. Si haces todas estas cosas, has ganado tu derecho a comer del árbol de la vida. Analizándolo a la luz del pasaje de Apocalipsis 2:7. Porque eso es lo que vamos a analizar hoy. Un versículo. Y el versículo dice en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, que es también la misma frase que es para todas las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces tomamos este texto fuera de contexto. Y eso es lo primero que viene a nuestras mentes, ¿sí? Si hago todas estas cosas que me dicen en la iglesia que tengo que hacer, fíjate, te dicen que tienes que hacer, no que quieres hacer. Te están enseñando incorrectamente. Entonces tú empiezas a ponerle mucho empeño, muchas ganas a todas estas y muchas otras cosas más. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Te estás enfocando en ti mismo y no en Él. Allí no hay gracia. Allí no hay gracia. Y sabemos que este es el evangelio de la gracia. Si haces todas estas cosas, piensan muchos, te has ganado el derecho pues a comer del árbol de la vida, porque es lo que dice aquí en este texto. O sea, parece que eso dice. Pero si fallas, uy, ahí en ese pero, si fallas, y ahí es donde fallamos. En la interpretación. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Y como todos fallamos, pues todos somos unos perdedores entonces. Entonces nadie se salva. ¿Sí me estás entendiendo? Eres un hombre muerto. Parece que eso nos está diciendo Jesús. Como que Jesús nos está amenazando. Y ¿sabes qué? Tienes que echarle muchas ganas, ¿eh? O de lo contrario, ¿verdad? No vas a tener derecho a esto que estoy diciendo yo aquí. A comer del árbol de la vida, ¿verdad? Que está en el paraíso de Dios. Esto es, ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Entonces se escucha muy amenazante y aparte de que se escucha muy amenazante de parte de Jesús, ¿verdad? Se mira y se enfoca en ti, o sea, en tus obras, en tu desempeño, en tu esfuerzo, en tus habilidades y todo lo que tiene que ver contigo mismo. Eso no es lo correcto. ¿Sí? Eso no es lo correcto. Obvio, esto no es el evangelio de la gracia, ni mucho menos es Jesús. Obviamente así lo dijo Jesús, pero no lo dijo de esa manera como lo entendemos nosotros. Tenemos que conocer más a Jesús. Pues Él no diría eso. No va con sus enseñanzas. No va con su carácter tampoco. Lamentablemente esto había caído la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Estaban sobretrabajados y estresados pensando que estaban haciendo lo correcto. Estaban en lo correcto de que estaban trabajando para el Señor, pero se habían olvidado de una sola cosa, y eso lo voy a enseñar después más tarde. Hoy no, pero en otra enseñanza, acerca del primer amor. Otra mala enseñanza, ¿no? El primer amor pensamos que es cuando yo de recién fui salvo, cuando el Señor me salvó y había esa pasión y ese amor. Y se me ha olvidado eso. No está hablando de eso. Pero eso será en otra clase. Porque esta primera iglesia hay mucho de qué hablar para que cuando leamos las otras iglesias las podamos entender, porque tenemos el conocimiento previo de lo que el Señor Jesús está diciendo. Amén. Se les había olvidado, fíjense bien esto, que tomar de Jesús era más importante que darle a Jesús.
Es una enseñanza errónea que está en la iglesia. Pensamos que entre más le damos a Jesús, Él más se agrada. Y no, es al revés. Entre más tomamos de Él, Él se agrada. ¿Por qué digo esto? Porque dependemos de su gracia. Su gracia ya suplió. Y cuando nosotros entendemos esto, el mensaje del Evangelio de la Gracia, siempre estamos dependiendo de su gracia, tomando de Él. Y Él siempre no se cansa de dar. O sea, Él no es como nosotros. Nosotros hacemos un favor una vez, 2 veces, 3 veces y ya después ya no le sacamos la vuelta a aquella persona, no queremos saber nada. Con Jesús es todo lo contrario. O sea, no pensemos que Jesús es como nosotros. ¿Sí? Estudiemos su persona y su obra para imitarlo a Él y ser como Él. Reflejar a Jesús en nuestras vidas hacia el mundo, hacia la iglesia. Ese es el problema. Ese es el problema hoy en día en la iglesia. La iglesia está muchas iglesias están sobretrabajadas o creen que porque lo que están haciendo, yo no estoy diciendo que no lo tengamos que hacer, simplemente no pongamos o no alteremos el orden de las prioridades. Está primero esta relación, Dios conmigo y yo hacia Dios. ¿Dónde se inicia todo? Allá arriba. ¿Dónde se inicia todo? Arriba, y allá se inicia el primer amor. Y cuando nosotros nos desenfocamos de eso, nos enfocamos en nosotros mismos. Nos olvidamos del primer amor. Ok, pero ese es otro tema. Ok. Vencedor es un verbo que quiere decir, fíjese bien, prevalecer, que quiere decir conquistar, que quiere decir tomar la victoria. La Biblia nos dice de un solo hombre que logró todo esto. Y usted y yo lo conocemos. Y se llama Jesús. Es el único hombre en la Biblia que logró todo esto. O sea, usted no quiera jugarle que usted puede. ¿Sí? Tal vez logre algo, pero no a la perfección, en la totalidad y en la plenitud, como Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en esta tierra. Por eso tomamos de Él. Y es lo que Él nos otorga, la victoria. Y como nos otorga la victoria, sin que nosotros levantemos un dedo, nosotros en Él somos más que vencedores. En Juan capítulo 16, anótelo ahí, versículo 33, un versículo muy conocido, dice, Jesús le dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. O sea, ¿por qué Jesús dice esto? Pues obviamente porque ningún ser humano puede vencer al mundo en sus propias fuerzas. Pensamos que lo logramos, tal vez, un poco, tal vez mucho, tal vez unos más que otros, pero no en su totalidad y su plenitud como Jesús lo hizo. Entonces nosotros nos estamos midiendo, ¿sí? con esa medida humana y no la divina. La divina es perfecta y es la que Dios acepta. La de nosotros es humana, Dios no la acepta. Por eso la necesidad de que Él encarnara y viniera a hacer lo que hizo para después venir a habitar en nosotros. Y de esta manera tomarnos y presentarnos a Dios de una manera completa y perfecta. La Biblia nos dice pues que hay un solo hombre que logró todo esto y se llama Jesús. Note, en Juan 16:33 dice, ya vencí. O sea, en otras palabras, para nosotros hacer la cruz, Él ya venció. ¿Y porque Él venció? Ahora nosotros somos vencedores. Jesús no cedió a la tentación del diablo. Nosotros a veces sí. ¿Sí? Tal vez no muy seguido, pero vamos a ver, en algún momento de nuestra vida vamos a hacer esa tentación. Él no. No cedió a la tentación de los guardadores de la ley. O sea, no pudieron silenciarlo. Pilato no encontró falta en él. La muerte no lo venció y el sepulcro no lo pudo retener. Jesús conquistó la muerte y ahora está sentado a la diestra del Padre con un nombre que es sobre todo nombre. ¿Te quieres comparar? ¿O crees que tú puedes? Compárate con eso que te acabo de mencionar. A ver si es cierto. Y como Dios sabía que no podemos, por eso envió a su Hijo. Para que ahora, por medio de la cruz, todo esto que acabo de mencionar y más, te lo ha otorgado gratuitamente. El Evangelio de la Gracia. Y no nomás eso, estableció un nuevo pacto.
La pregunta entonces es obvia, ¿verdad? ¿Quién es pues el vencedor? Tú lo eres. ¿Sí? Porque Jesús es el vencedor. Y la Biblia te lo dice. O sea, desenfócate de ti mismo. Es que yo hago, que yo acá, que yo puedo, que yo... No, no, no. Si todo eso que tú haces, que es bueno, yo no digo que no, pero ¿quieres ver qué tan perfecto es? Mira a Jesús. Mira lo que Jesús logró. Compárate con él, a ver si es cierto. Y fíjate bien lo que dice en, ¿cómo se llama? En Primera de Juan. En Primera de Juan 4, 17. Esto es algo importante. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? No únicamente cómo nos vemos, sino en la posición en que estamos. Y hablando de vencedores, estamos en una posición de vencedor. ¿Ok? Somos vencedores. ¿Seremos vencedores cuando estemos aquí en la tierra o cuando lleguemos al cielo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Él en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ya somos en este mundo. O sea, tomamos esa identidad. Su identidad es la que nos transforma. No es nuestro esfuerzo. Es estar conscientes de quiénes somos. Día a día, entre más conscientes estamos de quiénes somos, eso nos transforma. Y como eso es lo que no cambia, lo que cambia es mi actitud, lo que cambia es mi conducta, la posición y la identidad no cambia. Y eso ya me fue dado. Yo tengo que cambiar y ser lo que ya soy, lo que Él ya me hizo. Y es ahí donde cambia nuestra actitud y cambia nuestra conducta. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Sí? Obviamente la iglesia no tiene nada que ver en el juicio. Simple y sencillamente que ya no hay ninguna condenación. Y ya no hay ninguna condenación. Esto nos enfoca en lo que Él ya hizo y en lo que ya somos. Por eso tenemos confianza en el día del juicio. Nosotros no tenemos parte en ese juicio. Gracias a la obra de Cristo. Pero sigamos adelante. No puedes estar en Cristo y no ser un vencedor. Así de sencillo. Si tú estás en Cristo y dices, pero... y empiezas a batallar con esto, con aquello, es que no le has conocido. Y no le has conocido porque no lees las Escrituras. Y tal vez lees las Escrituras, pero tus pensamientos equivocados, tu mala doctrina, tu doctrina errónea, no te permite, ¿sí?, creer lo que ya eres. En otras palabras, tus tradiciones denominacionales, tu religión, tu manera de pensar, escuchar a otros lo que otros dicen y ponerlo por encima de la palabra de Dios, ese es el problema. Dicen los muchachos por ahí, eres un loser, eres un perdedor. Y no porque seas perdedor, sino porque esa es tu mentalidad. Has perdido de vista tu identidad, has perdido de vista lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, para que mejor me entiendas. No puedes pues estar en Cristo y no ser un vencedor. Así como no te puedes sumergir en el agua y no mojarte. Es imposible. Si te metes al agua y te mojas, si estás en Cristo, eres un vencedor. Eres un hijo de Dios, para que mejor me entiendas. Primera de Juan 4:4 nos dice lo siguiente. Espero que lo esté notando porque voy un poco rápido, pero si no lo puede, después queda grabado y después lo puede usted regresar y analizar cada una de estas citas. Dice el mismo escritor de Apocalipsis, dice 1 Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hablando de los falsos maestros y cosas por el estilo, doctrinas erróneas que hay hoy en día. Y los habéis vencido, y nos da la razón por qué. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, dice, adelante un versículo más para que quede más claro. Ellos, o sea, está hablando de nosotros, de vosotros, hijitos, y de ellos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Les suena familiar eso hoy en día? Porque son cosas que hoy escucha la iglesia, Pero como son gente del mundo, hablan de las cosas del mundo. Especialmente eso que está hoy de moda, ¿no?
la prosperidad. ¿De qué hablan? De dinero. Ahí está su corazón. Son del mundo. Y el mundo los oye porque son del mundo. Los que no son del mundo, obviamente rechazan eso, rechazan eso. ¿Ok? Sigamos entonces. Esta pues no es una promesa de una realidad futura. O sea, no es para, cuando yo llegue al cielo yo voy a ser un vencedor. No, 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 no. Tú eres un vencedor desde ahorita. Entiéndelo. Tú no puedes vivir derrotado en esta tierra. ¿A qué estás aprendiendo? A hacer en su totalidad y plenitud lo que vas a hacer cuando llegues al cielo. De otra manera, ¿te imaginas un cristiano así? Su pensamiento, su manera de mirar las cosas, su manera de actuar. ¿Un perdedor? ¿Un perdedor? No. Claro que no. No estoy hablando que esto es una promesa de una realidad futura, que sí lo va a ser, sino que es una declaración aquí en la Biblia, dice, de un hecho presente. Tú estás en Cristo, eso eres, un vencedor. ¿Eres un vencedor? ¿Por qué? ¿Porque tú vences? No, porque Él venció. Otra vez, debemos aprender a descansar en su obra. A descansar en su obra, en lo que Él ya hizo. Con esto no estoy diciendo que no hay que hacer nada. No me vayas a malinterpretar ni no me vayas a irte por la tangente. No estoy diciendo eso. Simplemente lo que estoy enseñando es para que dejes de confiar en ti mismo y empieces a aprender a confiar en Él, en su totalidad. Necesitamos aprender eso, conocer, creer, ponerlo en práctica. Y eso trae descanso, trae confianza, fortalece nuestra fe, cambia nuestra actitud, cambia nuestra conducta. Bien sencillo, lo digo muchas veces, lo he repetido. Eres pues un vencedor porque Él venció y vive en ti. Él vive en ti. No importa cuánto tiempo lleves salvo, si apenas fuiste salvo ayer, si ya tienes 20, 30, 40 años que eres salvo, eres un vencedor. Porque Cristo te hizo un vencedor. Tú no vas a ser un vencedor por tu esfuerzo. Olvídate de eso. Porque cuando no tenemos estas verdades bíblicas, ahorita le voy a explicar un poco qué es lo que está ocurriendo hoy en las iglesias, las cosas que enseñan, porque están enfocadas en ti mismo y no en Él. Eres un vencedor, lo sientas o no lo sientas. Recuerda que no andamos por sentimientos, andamos por fe. La Biblia dice, yo lo creo, yo lo vivo, es un estilo de vida. Él te hizo una nueva criatura, eres ahora una nueva criatura, tienes su ADN, tienes su espíritu vencedor, por eso que ahora eres vencedor por naturaleza. Pero ahora no más es por naturaleza, sino que tienes que saberlo y tienes que saberlo y tienes que creerlo para que esto venga a ser una realidad en tu vida. Y dejes de actuar como muchos actúan en las iglesias. Esta es una verdad pues que debes de creer, de lo contrario caerás en el mismo problema de Éfeso. Estaban bien enfocados y trabajando arduamente por el Señor, y el Señor no los condena por eso. Los condena porque habían alterado el orden de prioridades. Por eso les dice, ok, tu arduo trabajo y esto y aquello, pero ¿sabes qué? Tengo una cosa contra ti. O sea, todo eso está bien, pero tengo una cosa contra ti. Te has olvidado de tu primer amor. Esta relación es primero, pero no te olvides. Lo demás es secundario. Esto lo produce esto. O sea, mi relación y tu relación con Dios, ¿sí? Y entendiendo y estando consciente de cuánto te ama Él a ti, no de cuánto lo amas tú a Él, porque nuestro amor hacia Él es imperfecto, para que mejor lo entiendas. Es imperfecto, pero gracias a Jesús, Dios nos mira perfectos, completos. O sea, deshacete de esa idea que tu amor es perfecto y sobre todo está basado en emociones y sentimientos. No, el amor es hechos. Jesús nunca le dijo a nadie que lo amaba, y tú búscalo en los evangelios, no lo vas a encontrar. Pero, ¿de qué manera lo demostró? ¿De qué manera nos demostró Dios cuánto nos ama? Ahí te das cuenta. Entonces, cuando estás consciente de eso, eso para ti es una prioridad. Y eso produce en ti lo demás. Pero cuando tú alteras ese orden, si ese es el orden divino, o el orden que Dios quiere que entiendas para que te vaya bien en esta tierra,
pues no esperes ser un vencedor. Siempre vas a estar luchando y nunca va a haber descanso en ti, para que mejor me entiendan. Siempre vas a pensar que es por lo que haces que eres bendecido. En el nuevo pacto ya fuimos bendecidos. No hacemos cosas para ser bendecidos. Ya fuimos bendecidos y por eso hacemos esas cosas. Porque Él pone eso en nosotros. Si crees de esa manera, vas a creer entonces o vas a caer en el mismo error que la iglesia de Éfeso o esta iglesia que estamos mirando aquí en Apocalipsis. Si no crees esta verdad, pensarás que hay dos tipos de cristianos también. Esa es otra. Los que merecen todo por su esfuerzo. ¿Sí? Y además se jactan. ¿Sí? Por su valentía, por su lucha. Hay hermanos que se jactan de esto, ¿verdad? Y yo sé que usted los ha visto en las iglesias, ¿no? Es que hermanos, que yo oro tantas horas al día. Yo me levanto en la noche, en la madrugada a orar 2, 3 horas. El Señor me despierta. ¿Sí? A orar. Sí, yo no lo dudo que en ciertas ocasiones sí, cuando hay cierta necesidad. Claro que sí. Y es que yo ayuno mucho, hermano. Yo leo mucho la Biblia. Y yo no me pierdo ningún servicio. Y todo eso es bueno. Pero pensamos que eso lo hacemos para ser vencedores y quedar bien con Dios. No, hermano, no se equivoque. No es así. Está haciendo las cosas. Ha alterado el orden de las prioridades. Sí, son cosas que son buenas y son cosas que practicamos, pero no las hacemos para ser bendecidos. ¿Ok? Sino porque ya somos bendecidos. ¿Ok? No luchamos porque somos unos cristianos luchones. ¿Sí? No porque somos unos cristianos valientes y de ahí es donde viene la guerra espiritual, que yo peleo con el diablo y que yo esto, que... No. Si pensamos de esa manera, va a haber estas dos clases de cristianos entonces. Va a haber estos que luchan mucho, son muy valientes, se esfuerzan mucho, y luego son aquellos otros, donde yo te puedo asegurar que es la mayoría hoy en día en la iglesia, aquellos que no merecen estar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen todas estas cosas. ¿Sí? No merecen estar en el reino de Dios, por lo tanto, lo que dice en Apocalipsis 2:7, ni merecedores de comer del árbol de la vida. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta del error? ¿A dónde nos lleva todo esto? Enseñanza incorrecta, obviamente práctica ¿qué? Incorrecta. En Romanos, en la carta de los Romanos, capítulo 8, apúntelo, vaya conmigo ahí. No lo voy a leer todo tampoco porque son muchísimos versículos. Y debemos ir a Efesios capítulo 6. En Romanos 8:37 Pablo nos dice una verdad muy clara. Ya mencionó, usted tiene que leer lo que Pablo ya mencionó antes. Por eso dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Fíjese bien, más que vencedores. Wow. ¿Que no somos vencedores? No, la Biblia dice que somos más que vencedores. Ah, caray, ¿cómo está eso? ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. ¿A dónde apunta? A Jesús. Y de Jesús, ¿dónde nos demostró que nos amaba? En la cruz. ¿Se da cuenta? Todo el mensaje del Evangelio siempre te va a apuntar hacia la obra perfecta y completa de la cruz. No se te olvide eso. ¿Ok? Somos más que vencedores porque Cristo peleó. Él fue el que ya peleó. ¿Sabe qué? Y venció. Él ya venció, por eso somos más que vencedores. Él peleó ¿qué? Por nosotros. Y esa victoria ahora es nuestra. ¿Te das cuenta? Y tú estás peleando por alcanzar y lograr una victoria que es tuya. Y todo por ignorar las escrituras. Andas luchando contra el diablo y contra los demonios. Para que mejor me entiendas, cuando Cristo ya los venció y tú en Cristo eres más que vencedor. Él nunca nos mandó que lucháramos con los demonios ni con el diablo. Y tú lee todo el Nuevo Testamento a ver si lo encuentras. No lo vas a encontrar, ¿ok? Esa victoria pues es ahora nuestra. Estamos parados en la victoria. Estamos parados en la victoria. No estamos derrotados, estamos de pie. Gracias a lo que Él hizo y nos lo otorgó a nosotros. Estamos parados en la victoria. No estamos luchando para obtener la victoria. La victoria ya es nuestra. Es un regalo.
es gracia. Por eso se llama el Evangelio de la gracia. Fíjese bien lo que dice en Efesios capítulo 6, que le había dicho que lo buscara. Capítulo 6, ahí habla sobre la armadura de Dios. Y nada más voy a resaltar. Aquí no se nos manda a pelear, se nos manda a luchar, ¿sí? Para mantenernos en la fe. Es una lucha constante. Porque esa lucha constante es o ando en la fe o ando en la carne, o sea, en mi esfuerzo. Y mi esfuerzo obviamente implica todo lo que yo soy, mi intelecto, mis habilidades, todo eso. Y la Biblia dice que el justo con la fe vivirá, ¿ok? Aquí en este pasaje está hablando que debemos mantenernos firmes en la... Esa es la lucha, de mantenernos firmes en la fe. No de luchar con el diablo. O sea, sabemos cuáles son las estratagemas del diablo. Y lo que el diablo usa contra los hijos de Dios, ¿sabe qué es? Mentiras. Te cuento una mentira para hacerte dudar. Y cuando tú ignoras la palabra de Dios, eres presa fácil. Cuando tú oras pidiendo cosas que ya son tuyas, o para hacer lo que ya eres, el diablo se aprovecha de eso. Eres presa fácil. Por eso es la importancia de conocer las escrituras, de saber quiénes somos, dónde estamos parados, en quién estamos parados. No dije tirados ni derrotados, de pie, firmes en la fe, victoriosos. Somos la victoria en Cristo. Y no estoy enojado, ¿eh? Se habla a veces. Me emociono. En este pasaje, que todos ya lo conocemos y no lo voy a leer todo, ¿verdad? No estamos luchando para obtener la victoria, sino que nos pongamos lo que ya somos. Esta camisa es mía, por eso me la pongo. ¿Sí? La armadura, toda la armadura que menciona Pablo aquí, es nuestra. Hay que traerla puesta. ¿Ok? Voy a ir un poquito más rápido para terminar con esto. Efesios 6:10 nos dice: no se nos manda a pelear, sino fortaleceos, versículo 10. Vestíos, versículo 11. Tomad, versículo 13. Estad, ¿sí? Versículo 14. Calzados, estad calzados, versículo 15. Tomad, versículo 16 y 17. ¿Se da cuenta? Si usted analiza cada uno de esas cosas, son cosas que ya tenemos. Pero cuando no estamos conscientes de que no es nuestra, las tenemos allá a un lado, ¿qué pasa? Somos presa fácil de los engaños de Satanás. La cosa no es pelear contra Satanás, es pelear por la fe y creerle a Dios, ¿sí? Obedecer su palabra. La guerra espiritual no es gritarle al diablo, ¿ok? Sino saber y creer lo que Cristo ya hizo, lo que ya logró para nosotros. ¿Quiénes somos ahora en Cristo? Esa es la guerra, de mantenernos firmes creyendo en eso, para estar de pie en el día malo. Cuando venga Satanás con sus mentiras, tú estás de pie. Igual que Jesús. Satanás vino y lo tentó. ¿Y Jesús qué dijo? Escrito está, escrito está, escrito está. Pero cuando tú no conoces la palabra, viene el diablo y te cuenta las 1001 noches, como dicen por ahí, y te lo vas a creer. Tú vas a creer que eres un guerrero y que guerreas todas las noches contra Satanás y que te amaneces peleando contra él, y lo único que vas a recibir es admiración de parte de la gente que no conoce la Biblia. ¿Sí? Y yo creo que una lástima de parte de Dios. Dios se siente triste de tu ignorancia, de que no has aprendido a confiar en Él, a creerle a Él, a creer en su victoria, a creer lo que ya eres. Se trata pues de identidad y se trata de posición. La incredulidad dice que yo debo luchar contra el enemigo, o sea, contra el diablo, para obtener la victoria. Ahí no hay gracia. Ahí no está Jesús, ahí no está su gracia, ahí estás tú, ahí está tu esfuerzo, ahí está el yo. Ahí no hay gracia. Pero la fe declara que Cristo ya venció. ¿Sí? Cuando tú te paras firme en eso, eso es lo que está diciendo, está declarando eso. En primera de Juan capítulo 5 versículos
4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿quiénes son los que son nacidos de Dios? Los que son engendrados de Dios, los que han nacido de nuevo. Él nos hizo nacer de nuevo, ¿sí? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. No la fe en la fe. No, la fe en lo que Él ya hizo. En lo que ahora, gracias a eso, ya somos. Y la pregunta en el versículo 5 es, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y obviamente esto no implica que Jesús es el Hijo de Dios únicamente así como lo entendemos, sino que ¿qué fue o a qué vino el Hijo de Dios a esta tierra? A vencer. Es un vencedor al 100%. Él venció al mundo, venció al diablo, venció el pecado, venció a la muerte, venció a los religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ahora eres tú. Así como Él es, así somos nosotros aquí en este mundo. Fíjate bien en esto, con esto termino. La fe siempre exalta. La fe en Él, nuestra fe en Él, siempre exalta al nombre que es sobre todo nombre. Tu lucha o mi lucha, dejando fuera eso, tu lucha te exalta solamente a ti, o me exalta a mí, juntamente con el diablo. O sea, ahí están a la par. ¿Será eso lo correcto? ¿Verdad que no? Ok. Entonces recuerda y cree lo que ya ahora eres por naturaleza. Ya eres por naturaleza. Dios te hizo nacer de nuevo. Tienes la simiente de Él. Por eso eres hijo de Dios. Eres un vencedor en Cristo. Él es nuestra victoria. Y Él es la victoria. O sea, por eso leemos en Apocalipsis y cualquier otro pasaje también. Y dice Jesús en el versículo 7, el que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer. O sea, al que venciere. Yo soy vencedor. Por lo tanto, del paraíso, yo voy a disfrutar de ese árbol. Porque yo soy vencedor. No por lo que hago, por lo que Él ya hizo en mí. No por mis obras, sino por su obra. Amén. ¿Nota la diferencia? Nota el enfoque ya no es hacia acá, sino hacia allá. Y así debe de ser siempre. Enfocados en la obra perfecta y completa de la cruz del Calvario. Eso, lo que Él hizo ahí, eso me lo ha otorgado a mí gratuitamente. Por eso se llama gracia. ¿Lo merecía yo? No. ¿Lo merecías tú? Tampoco. Por eso es gracia, el regalo es merecido. Eso es lo que te va a transformar. Amén. Vamos a estar orando, ¿qué le parece? Padre, una vez más te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Esperamos y oramos confiados, Señor, en que tú cumples tu propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y nos vas transformando día a día, ayudándonos a crecer en la gracia y el conocimiento tuyo, Señor. Gracias, Señor, por ello, porque a través de ellos ya sabemos que somos bendecidos, sabemos que somos lo que somos gracias a eso. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, Casa de Dios Emmanuel, Señor. Sé con cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, por cada familia, Señor, ahí representada, Señor. Dándote las gracias porque sabemos que los has guardado, Señor. A través de esta contingencia que está ocurriendo, Señor, tú has guardado, Señor, a cada familia, Señor, a cada miembro de la familia, Señor, ahí. Ayúdanos, Señor, a poder soportar y superar todo esto, Señor. Esperamos en ti, Señor. Confiados en que sabemos que tú, Señor, sabes lo que haces y tú sigues teniendo el control de cada una de estas cosas, Señor. Oramos, Señor, para que esta palabra, como lo dije al principio, sea de bendición no únicamente para la iglesia, sino para el resto de las personas que nos escuchan. Que tal vez será la primera vez que lo escuchan, pero eso es la verdad, es lo que la Biblia enseña. Que nos mantengamos enfocados en ti, Señor, y no en nosotros. Que vivamos por la fe y no por el esfuerzo, no por el desempeño, sino confiados siempre, sabiendo esto, que todo esto
Todo lo que tú ya hiciste está completo y es perfecto, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, amén. Saludos, Iglesia Casa de Dios Emmanuel, cada uno de mis hermanos, hermanas, cada familia. Esperamos vernos pronto, los extrañamos muchísimo. Espero que también me extrañen a mí. Hasta luego y Dios les bendiga.